Para comprender cómo se va articulando el pensamiento de Omar Dengo, es necesario aclarar que durante sus años de educación primaria y secundaria, en Costa Rica se vive una reverberante disputa entre un sector de la intelectualidad que defiende la cultura dominante, valle centralina, incluso con una visión mesiánica civilizatoria, y por otro lado un sector de esta intelectualidad que más bien está profundamente resentida y lesionada de cómo se está manejando la cuestión política en relación a la justicia social, lo que ellos llaman la cuestión social. ¿Y qué es la cuestión social? Bueno, simplemente empezar a hablar claramente, sin ningún tapujo, sobre las condiciones de pobreza y de extrema pobreza en las que vive la mayoría de la clase obrera en el país, en donde se ve desprovista de todo derecho por parte del Estado. De tal manera que se empiezan a filtrar dentro del tejido social ideas vanguardistas para la época, ideas socialistas, anarquistas, socialistas, y que estas van a llegar al costarricense común a través de una proliferación de periódicos que a partir de 1900 va a desarrollar estos intelectuales como una herramienta ideológica de contrapeso a la oligarquía dominante. Entre ellos, entre estos periódicos podemos citar a La Prensa Libre y el Heraldo, que funda José María Villo Celedón, El Derecho de Rogelio Fernández Güell. También podemos citar El País, que funda Brenes Mesén junto a Manuel González Celedón, Agustín Luján, Guillermo Vargas. Otros periódicos también importantes como El Fígaro de José María Celedón, y por su parte José Fabio Garnier va a fundar su periódico Temperanza. Pero sin lugar a duda el periódico que va a marcar en el pensamiento de Omar Dengo va a ser aquel fundado por Roberto Brenes Mesén, La Aurora, en donde va a concentrar un pensamiento abiertamente anarquista, y que a partir de allí se va a articular un ideario nuevo en la construcción de Estado-Nación. Es importante considerar que esta nueva intelectualidad, considerada modernista, tiene acceso a la lectura de mayor vanguardia en ese momento, en donde podemos citar Brazo y Cerebro de Estados Unidos, Cultura Obrera también de Estados Unidos, Acción Literaria de España, Acción Obrera de Argentina, y otros textos que venían de México, Uruguay, Francia, Chile, Perú, Cuba, Brasil, y que también ya era importante la lectura entre estos intelectuales y que se consideraban en las clases en el de Costa Rica, textos de Proudhon, de Margall, de Louis Black, de Karl Marx, de León Tolstoy, de Augusto Bebel y de Wagner Stomberg. Todo esto articula una nueva corriente de pensamiento que impulsa la generación de una nueva intelectualidad vinculada más a la preocupación, a la crítica de los problemas nacionales y a un discurso cada vez más confrontativo con las élites políticas locales. Es importante considerar que a partir de lo realizado por Roberto Brenes Mesén y Joaquín García Monge, se desarrolla todo un movimiento político-cultural de base social popular que integra artesanos, obreros, pequeña burguesía, y se va articulando un discurso contestatario al sistema en franca disconformidad con el orden establecido, y eso lo denotamos en los primeros escritos de Omar Dengo, donde encontramos un Omar Dengo con un discurso reaccionario, incluso en franca rebeldía con el sistema,
Y también me parece importante reconocer que este nuevo movimiento de intelectuales no hubiera tenido la misma atención por parte de la oligarquía si no hubiera devenido de la misma oligarquía. Es del mismo proyecto político-cultural que desarrolla los liberales, en donde se tiene ahora la opción de el desarrollo de nuevas formas de pensamiento contestatario y de un planteamiento que confronta la manera de hacer política a inicios del siglo XX y de manejar los problemas sociales del país. Me parece que esta nueva generación de intelectuales llamados modernistas tuvieron esa misión de ver a Costa Rica con otros ojos, ya no tanto de la forma idílica o costumbrista, sino una forma más bien totalmente influenciada por el pensamiento anarquista y socialista de ver a una Costa Rica que tenía que desarrollarse, tenía que evolucionar a partir de el beneficio de las mayorías y no a partir de un discurso político en franca decadencia y que no estaba atendiendo a las necesidades de la población. La Aurora es un periódico fundado por Roberto Gómez Mesén, abiertamente de ideología anarquista, y va a ser muy importante en la vida de Omar Dengo, puesto que es la primera plataforma periodística en su vida, y es allí donde se van a mostrar por primera vez sus escritos. También Aurora es una base de un nuevo pensamiento intelectual en nuestro país, en donde se plantea la necesidad de la construcción de un hombre nuevo, de una sociedad nueva, de una sociedad más justa, más equitativa, y también hace un llamamiento continuo a las juventudes para que se integren a la acción social política. Hace duras críticas al abstencionismo, no entendido como hoy en día, que es el negarse a participar del derecho del sufragio, sino más bien a la apatía en todo lo que tenía que ver con los temas políticos y sociales de la época. También la Aurora es una importante base ideológica para iniciar en el país la influencia de la corriente del pensamiento latinoamericanista, en donde también se van a encontrar textos de la talla como de Gabriel Mistral, José Martí, Rubén Darío, Aya de la Torre, y que de alguna manera expresa esa relación con las intelectualidades latinoamericanas que ya tenían comunicación con Costa Rica y de alguna manera se compartían experiencias. También la Aurora es la base del pensamiento antiimperialista en Costa Rica, que dicho sea de paso, no podemos entender el antiimperialismo costarricense como igual a el socialismo, sino el antiimperialismo es un discurso incómodo, reaccionario, contestatario a cómo se maneja la situación política y económica en relación a las empresas extranjeras que están anquilosadas en el país desde la década de 1870, particularmente el enclave bananero y la administración de los ferrocarriles. La Aurora es un periódico que se autocalifica abiertamente en ausencia de fe política. Incluso Omar Dengo posteriormente se va a autodefinir como uno descreídos de la época, como uno de los que ya no creen en la política tradicional y que de alguna manera es necesario una reconversión de toda la estructura social para desarrollar un nuevo modelo político, económico y social que llame a las necesidades de las mayorías y que no se continúe con la desigualdad social que imperaba en su momento. En 1908, recién graduado del Liceo de Costa Rica como bachiller en Ciencias y Letras,
Omar Dengo funda su primer periódico, Sanción, cuyo lema es contra todos y para todos, y básicamente es un ideario anarquista, una continuación del periódico La Aurora, donde crea un discurso de la construcción de un nuevo patriotismo fundado en la lucha de clase, básicamente. Este periódico lo va a llevar a cabo junto a otros intelectuales de la época: Rubén Coto, José María Villo Celedón, Rafael Cartín, Bernardo Benavides. Y también es importante comprender que bajo este concepto de la nueva intelectualidad, que se ve a sí misma afectada por el capitalismo, se sigue manejando un discurso contestatario a las estructuras de poder. De manera que se defiende la tesis que parte del origen del problema social, de exclusión social, de pobreza, es que la misma clase política mantiene al margen a la sociedad de lo que está sucediendo, y que esto en realidad no debe de seguir manteniéndose igual. De tal manera que la necesidad de articular una prensa independiente, la cual no se vea ni maniatada ni limitada por estructuras del poder oligárquico, y así poder establecer líneas o corrientes de pensamiento lo más libres posibles, tal y como ellos lo consideraban. En 1909, Omar Dengo cofunda con su futuro suegro, Víctor Manuel Obregón, el periódico El Rayo. Básicamente sigue una línea discursiva anarquista y se convierte en un periódico de denuncia social, en donde se tratan temas como la miseria, el analfabetismo, la legislación laboral, la ausencia de amparo social a la clase trabajadora, la explotación de las mujeres y los niños en las áreas de trabajo, y continúa con un discurso desafiante hacia la clase política, y en una exhortación constante a que se preocupen por la resolución de los problemas sociales de la época. Para 1910, Omar Dengo se adentra en un proyecto literario aún más ambicioso, como lo es el semanario Cultura, un semanario que tiene por lema para los trabajadores que anhelen instruirse y progresar, y cuyo objetivo era que la sociedad no continuara al margen de los procesos culturales que se desarrollaban en el país. Es un semanario que no solo tiene un interés por lo informativo, sino ya tiene claro interés por la educación de la población, rasgos pedagógicos. En este semanario Cultura participa Joaquín García Monge, Luis Castro Solano, Carmen Lira, Solón Núñez, Rómulo Tovar, entre otros. Y también se desarrolla un discurso a partir de repensar la nación ya no como una nación oligárquica, sino como una nación que se construye entre todos los habitantes. Incluso se acuña el concepto el proletariado nacional. Evidente la influencia del socialismo y de las ideas anarquistas en este periódico Cultura. Renovación es una revista en donde también participa Omar Dengo entre 1911 y 1913, y básicamente plantea temas filosóficos, ontológicos, y la necesidad de una reconversión de toda la estructura social. En esta revista participan intelectuales como José Alberto Albertazzi, Rubén Coto, Carmen Lira, Ricardo Falcó, Luis Felipe González, y se sigue bajo la línea de una ruptura conceptual y discursiva de la oligarquía. Se plantea la necesidad de repensar el país como un pueblo-nación y no como un Estado-nación, en donde sea el cambio desde los sectores populares y no desde las estructuras políticas. Omar Dengo, aunque provenía de una familia tradicionalmente católica, no es precisamente la fe quien lo motiva a desarrollar una actividad periodística y una beligerancia política a favor de los sectores populares y las clases más
empobrecidas, sino más bien son sus ideales de cultivar una sociedad más justa y más equitativa. Esto, por supuesto, le gana sus importantes enemigos dentro de la oligarquía, a tal punto que es excomulgado por la Iglesia Católica costarricense. ¿Y qué significa ser excomulgado? No solo es la sanción pública, sino es la deslegitimación de sus ideales. De tal manera que Omar Dengo tuvo que ser una persona muy valiente, muy decidida en sus convicciones para afrontar los continuos ataques que recibía. Más adelante él escribirá un ensayo titulado Mi anarquismo claudicante, en donde hace todo un balance, todo un análisis de estos primeros años de beligerancia política y en donde restablece un nuevo diálogo consigo mismo en relación a sus posiciones ideológicas que le marcaron el resto de su vida.